Ok. Que el Señor nos bendiga a todos. Vamos ahora a esta primera parte de la palabra, que es la ofrenda. ¿Sí? A ver, una historia interesante que ya conocemos, pero bueno, vale la pena verla porque hay mucha riqueza. En Segunda de Samuel, el último capítulo, el capítulo 24 de Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 20. Dice así la palabra. Es la historia cuando David censa al pueblo y se equivoca, y el Señor, para detener ese juicio, lo manda a la era de Arauna. Y dice el versículo 20: y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere, y aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey Arauna, lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino que por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos, ofrenda de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga de Israel. Estaba viendo esto, qué interesante la actitud que tuvo este hombre, Arauna, ¿sí? De solidarizarse con el rey, y no solamente solidarizarse, sino de ofrecerlo todo y gratuitamente, desinteresadamente. Por alguna razón el Señor puso sus ojos en esa era. Entonces, qué interesante, qué importante, qué fundamental es que nuestras acciones de fe, de justicia, puedan hacer que Dios ponga sus ojos en nosotros, como el Señor consideró de todo el territorio de Israel, desde el norte hasta el sur, pero miraba a esa era, a ese campo, y miraba a este hombre, ¿sí? Este hombre era un hombre útil, era un hombre humilde, era un hombre servicial, era un hombre desinteresado, no era egoísta, era un hombre que tenía realmente un corazón para oír, ¿sí? Y para discernir también los propósitos del Señor. Y le dice, ¿sí? Y le dice el 22, y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. Aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey Arauna, lo da el rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Entendió que David necesitaba ese lugar, y él no se opuso, era de él, era una era de él. Pero el hombre no dijo: esta era es mía. Él dijo: es del Señor, ¿sí? Y es del rey también, es del rey, porque también el rey en esa época gobernaba en todo el territorio. El rey le podía haber expropiado la tierra, y el hombre no podía haber dicho nada porque la autoridad del rey era superior, ¿no? Sin embargo, este hombre dijo: yo te lo doy. Y le dijo una cosa muy interesante: Jehová tu Dios te sea propicio.
el Señor te ayude, si te puedo colaborar, si te puedo ser útil, si puedo sumar a tu necesidad, porque el problema lo tenía David. No es que le dijo el Señor no sea propicio a todo, dijo te sea propicio a ti, no te sea propicio a vos. Y el rey no se aprovechó de la situación, sino que él le dijo no, yo te lo voy a comprar, no lo quiero gratis, no le voy a ofrecer nada al Señor que no me cueste. Entonces vemos qué importante aún cuando de lo que Dios nos da, uno lo pone a disposición del reino, porque claro que no se lo dio a David para que David se haga una casa de descanso, se lo dio porque era necesario para frenar la peste, ¿sí? Y ahí estaba toda la vida de este hombre. Seguramente ese campo era la herencia de sus antepasados, de su padre, de su abuelo, de su bisabuelo y desde el tiempo que se repartió la tierra. Era todo lo que el hombre tenía. Pero el hombre estuvo dispuesto a darlo para resolverle el problema al rey y resolver el problema de la peste, ¿no? Y dice, no solamente te doy el campo, te doy los bueyes, te doy los bueyes para el sacrificio, te doy la leña para el fuego, para el holocausto. O sea que era un hombre especial y el rey David le paga, le da dinero, necesitaba esa era. Y de hecho ese lugar quedó, fue tan importante ese lugar, tan importante fue ese lugar, tan importante, que ahí se construyó el templo, ahí Salomón construyó el templo, ¿sí? Y fue ese mismo lugar aparentemente donde Abraham sacrificó a Isaac. Entonces, qué importante este hombre que no dijo esto es mío y no se lo doy a nadie y que se arregle el rey, que se fije, no, él dijo no, lo doy voluntariamente y no espero recibir nada, lo doy. Y entonces qué importante cuando tenemos ese corazón generoso y desinteresado y lo ponemos a funcionar de acuerdo a la voluntad de Dios y a la voluntad del reino de los cielos. Así que bueno, vamos a orar. Señor, ahora te pedimos que bendigas, Señor, al dador alegre, recibe estos diezmos, estas ofrendas, estas primicias que son para ti. Bendice a tu pueblo. Señor, haznos prosperar y mejorar nuestras economías y como este hombre arauna, cuando llegue el momento, Señor, ahí nosotros vamos a disponer, vamos a consagrar y a determinar colaborar en tu obra. Gracias, Señor, bendice al dador alegre. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saludamos, ¿sí? A los hermanos. Amén.